Buenos días a todos. Agradecemos su asistencia, sobre todo la del doctor Noé. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza del doctor Noé. El doctor Noé Guadalupe Aldana Murillo es ingeniero en electromecánica por el Tecnológico Nacional de México, Campus León, en 2011. Maestro en optomecatrónica por el Centro de Investigaciones en Óptica, ¿sí? Doctor en ciencias con orientación en ciencias de la computación por el Centro de Investigaciones en Matemáticas, CIMAT, en 2021, y actualmente es académico investigador del Departamento de Ingeniería de la Universidad Iberoamericana de León. Eh, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel Candidato. Sus intereses de investigación se centran en control visual y navegación visual para robots humanoides y robots móviles con ruedas. El tema que nos dará hoy es locomoción humanoide en una memoria visual. Entonces, otra vez agradeciendo su presencia y la del doctor, pues le cedo el micrófono, doctor. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todas y todos por el favor de presentarse aquí en este seminario del día de hoy. Para mí es un honor regresar a mi alma mater, a la maestría. Yo aquí hice la maestría y de hecho les voy a hablar un tema que trabajé, parte de lo que trabajé en la maestría, pero esto ya es un trabajo del doctorado y el postdoctorado, que también hice un postdoctorado aquí en el CIO hace 2 años. Yo no lo puse en la semblanza, pero seguimos colaborando también. Ok, en el tema que les voy a hablar es locomoción dentro de una memoria visual. Este es el contenido de la presentación. Voy a darle una introducción a lo que es el planteamiento del problema de la locomoción. Les voy a enseñar a hablar un poco, algo muy breve de lo que es control visual de robots. Les voy a presentar mis contribuciones en el área de robótica humanoide con visión por computadora y algunas aplicaciones de navegación visual. Ok, podemos definir un problema de navegación autónoma de un robot de una manera simple. El objetivo de una navegación autónoma es que el robot debe partir de una posición inicial y llegar a una posición final por una trayectoria libre de obstáculos. Autónoma se refiere que él va a calcular los controles o las velocidades o las aceleraciones requeridas para llegar al objetivo. En este caso, yo voy a hablar de una estrategia de memoria visual. ¿Qué se refiere a una memoria visual? Una memoria visual es un conjunto de imágenes que me modelan un ambiente por el cual el robot tiene permitido navegar. Es decir, mi único sensor con el cual voy a estar trabajando es una cámara. Yo no requiero GPS, lidares, ni otro cualquier tipo de sensor. A lo que voy es que no necesito la información métrica, es decir, no necesito saber qué distancia hay de aquí al objetivo al que quiero llegar. Yo solo lo voy a hacer a través de la información visual. Si le podemos decir, le estoy diciendo al ojo, el ojo del robot le dice cómo moverse, una manera similar a como lo hacemos nosotros. Entonces, en la navegación, el camino por el cual el robot se va a mover está dado por imágenes. En la posición inicial está observando una imagen actual y su ubicación final va a estar dada por una imagen objetivo o una imagen de referencia que también se le conoce. Ok, muy bien. A esta estrategia de memoria visual se puede dividir en 4 etapas. La primera es construcción del mapa. El robot debe saber por dónde camina en este esquema, en este planteamiento de memoria visual. El robot camina, va grabando fotografías y después en un post-procesamiento elige las imágenes adecuadas para poder realizar la navegación. Luego ya cuando va a navegar, justo en el momento en que llegas, colocas el robot dentro del ambiente, lo primero que tiene que hacer es localizarse dentro del mapa. El robot no puede moverse si no sabe de dónde va a partir. Entonces, el primer problema, que es el que trabajé en mi tesis de maestría, fue la localización utilizando imágenes, inteligencia artificial. En ese entonces todavía no estaba de moda el machine learning de las redes neuronales. El boom se vino como un año después que dejé de trabajar, se vino todas las redes neuronales. Entonces yo trabajé con unos algoritmos viejos de bolsas de palabras visuales. ¿Ok? En esta plática no voy a hablar de eso porque si no sería otra hora. Y luego, una vez que se localiza el robot, tiene que planear una ruta. Es decir, tiene muchas imágenes y tiene que elegir aquellas que me permitan llegar desde la posición inicial a la posición objetivo. Y una vez que tiene la ruta, entonces viene la etapa más interesante que les voy a hablar de hoy, un control visual para seguir esa trayectoria de imágenes. Ok, los fundamentos o algo muy sencillo, lo que hablo del control visual. El control visual se trabaja en las imágenes. Se tiene una cámara montada en un robot
y este robot debe detectar puntos. En este caso son 4 puntos muy grandes para que los detecte bien. Y el objetivo es plantear un error de control, un error para posteriormente encontrar un control de vectores de características. En este caso, los 4 puntos que se ven aquí se apilan en un vector y a ese vector se le llama características visuales. Ese asterisco son las características en la imagen de referencia a la cual debe llegar el robot. ¿Ok? Entonces, además, estos puntos de referencia, como quedan fijos, se consideran constantes. Si nosotros derivamos este vector, entonces el E punto es igual a ese punto. Dado que derivamos algo constante, su derivada es igual a cero. Ok, el objetivo de control es que ese error converja a cero de manera exponencial. Por eso tenemos a esta ecuación de aquí. Aplicando álgebra y haciendo algunos pasos intermedios, nosotros obtenemos esta ecuación de aquí. Ese punto me dice que es la variación de los puntos dentro de la imagen, ¿ok? Multiplicada por una matriz muy especial que multiplica un vector que es el vector de las velocidades de la cámara, la velocidad lineal y la velocidad angular. Entonces tenemos un vector de 6 por 1 y esta matriz es la famosa, bueno, la famosa en el mundo de control visual con la matriz de interacción. Ok, despejando de aquí la velocidad de la cámara, la ley de control o lo que necesitamos mandarle a robot, bueno, a la cámara que está montado en un robot es esta velocidad. Es la pseudoinversa de esta matriz multiplicada por el error en el espacio de la imagen. ¿Okay? Aquí les voy a mostrar un video, bueno, dos, de una estrategia de control visual. El primer video es un robot manipulador. Lo voy a pausar. En este experimento, la cámara está montada en un robot manipulador. Entonces, aquí no sé si alcanza a ver, los puntos de rojo son las imágenes de referencia, los puntos en verde son los puntos que está detectando el robot actualmente o la imagen actual en la que está montada en el robot. Entonces, estos puntos en verde deben concordar con los puntos en rojo. Esos puntos le van a decir o le van a dar la velocidad a la cámara y a su vez, a partir de un problema de cinemática inversa, al robot cómo moverse. Entonces, vean cómo las trayectorias en color cian de los puntos hacia los puntos de referencia. Aquí este punto va a llegar aquí, este punto aquí, y ahí está. Entonces, esta es la trayectoria que siguieron las características visuales alrededor de la navegación de este robot. Este es un robot manipulador. En este otro video muestro una navegación ya de control visual. Ay. Un momentito, ok. En este video se representan en magenta las posiciones donde hay imágenes. Esta es una memoria visual. El robot es un robot de tipo ruedas o un robot de manejo diferencial en el cual tiene que moverse siguiendo una trayectoria de imágenes. Y aquí están todas las velocidades, los errores en las imágenes. Este tiene una restricción geométrica entre imágenes muy especial que le permite dar las velocidades. ¿Okay? La diferencia entre este y el anterior es que el otro solo se dio entre dos imágenes. En este es entre varias imágenes. Ese robot sí es su imagen actual y todas las imágenes de referencia. Entonces, a lo primero le podemos llamar control entre dos imágenes y el otro navegación. Un control entre pares de imágenes. ¿Ves? Ok. Ahora sí, en el robot manipulador, tú le dabas las velocidades de manera directa y lo podías controlar. En el robot tipo ruedas también es algo semejante, que tú le das la velocidad de manera directa y el robot se puede mover. La diferencia entre ese tipo de robots y los robots humanoides es que nosotros no podemos controlar directamente el robot humanoide con esa velocidad que me dio el control visual. ¿Por qué? Porque el robot necesita mantener su caminata estable. El otro con rueditas pues no se cae. El robot va caminando, a menos que no lo avientes, obviamente, ¿no? Pero en la locomoción humanoide se tiene que hacer en dos partes. La primera parte es un generador de marcha humanoide, que es un modelo simplificado del centro de masa que ahorita voy a explicar, que está representado en esta figura. Una vez que obtienes este generador de marcha humanoide me da la posición de las huellas por donde tiene que caminar el robot.
y a su vez la trayectoria del centro de masa. Con estos datos, nosotros lo mandamos a un, ¿cómo se llama? Una caja para el cálculo de la cinemática inversa. Esta cinemática inversa me da todos los grados de todas las orientaciones de las articulaciones del robot para que pueda caminar. Y con estos ángulos de articulación se manda el robot y ya podemos navegar. Es decir, el problema es más complejo. Ok, ¿cuál es el modelo simplificado de la locomoción? Es el conocido por el carro sobre una mesa o es el equivalente al péndulo invertido que jugamos nosotros con la escoba, en el cual se le aplica una fuerza al centro de masa. El centro de masa se ubica en el carrito y el centro de masa generalmente está en la pancita del robot y tiene un movimiento nada más hacia adelante, tiene dos movimientos de hecho hacia adelante que es en la dirección en X y de manera lateral que es la dirección en Y. Aquí hay un punto conocido como el zero moment point o punto de momento nulo, en el cual se supone que las fuerzas son casi cero, son casi nulas. Ok, en este punto el robot puede caminar sin caerse, pero ese punto lo colocamos nosotros dentro de las huellas del pie. La altura la suponemos que permanece constante, obviamente hay una pequeña variación de la altura mientras va caminando. Ok, entonces esas dos ecuaciones, haciendo sumatoria de momentos alrededor de ese ZMP, obtenemos dos ecuaciones diferenciales, una para la dirección hacia adelante y otra para la lateral. Ok, pero ese punto, el PX y el coma y el PY, debe permanecer dentro del polígono de sustentación. Cuando el robot tiene los dos pies en el piso, el polígono de sustentación son todos los puntos de contacto, es el polígono que rodea a los pies. Y cuando va caminando con un pie en el aire, el ZMP solo queda dentro de la huella del robot. Entonces debemos asegurar que este punto quede dentro de la huella del robot mientras el robot camina. Ok, en los primeros trabajos que fueron los japoneses, ellos supusieron la trayectoria, es decir, le dieron al robot las huellas por donde él debe caminar, le dieron la posición de los pies. Y luego, mediante un proceso de optimización numérica, ellos encontraron la trayectoria del centro de masa a seguir y a partir de eso ya ejecutaron los controles. Los controles, ahorita los voy a hablar más adelante, son la tercera derivada de la posición, es decir, son los jerks y repiten el ciclo de manera continua. Ya hablando de esto en el sistema para el control, lo representamos con un sistema de ecuaciones diferenciales lineales que están dadas por estas ecuaciones, estas matrices. Estas ecuaciones se discretizan en un tiempo t, generalmente para los humanoides es de 0.1 segundos. Y lo que tenemos aquí son las entradas de control en la letra U. Es lo que nosotros le vamos a dar para que el robot empiece a caminar y no se caiga, que sea estable, que su ZMP permanezca dentro del pie, que si ve obstáculos los evada y no se caiga. Todo esto nos lo va a dar este control, que son los jerks, que es la derivada de la aceleración. Esos controles son constantes a trozos, es decir, tú le das 0.1 segundos, un valor constante de jerk, y cuando tú resuelves la ecuación diferencial, la trayectoria del centro de masa te da un polígono de tercer orden. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es expresar la trayectoria del centro de masa y del ZMDP en función de esos jerks y apilar en un vector. Lo que hacemos es proponer un problema de programación cuadrática, el cual nos reserva los controles óptimos y nos da los controles en una trayectoria de tiempo. Y a partir de eso también podemos obtener la trayectoria del centro de masa, la velocidad del centro de masa y su aceleración en el tiempo. Y además nos permite manejar restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Ahorita las voy a mencionar. Este es el problema de programación cuadrática que les mencionaba. Tenemos que minimizar los jerks, que son los controles. Tenemos que minimizar la energía. Y esto es el ZMP. ¿Qué quiere decir esta ecuación? El ZMP aquí lo represento en azul. Le vamos a dar un ZMP de referencia que va a ser el centro de la huella del pie. Entonces, esta diferencia tiene que ser lo más pequeña. Es decir, que tenemos que forzar lo que queda lo más cercano al centro del pie, tanto en el eje X como en el Y. Y en este caso, nuestros problemas o nuestros controles, que son la resolución de este problema de optimización, está dado por los jerks. Y estos son vectores, es decir, nosotros apilamos en un vector todos los jerks en un instante de tiempo, generalmente de a 1.1 segundos. ¿Ok? Entonces la entrada a este algoritmo es el conjunto de
huellas planeadas, es decir, tú ya le dices por dónde va a caminar. El objetivo, como les mencionaba, es que tú puedas predecir la trayectoria del centro de masa, que en esta diapositiva se ve en azul, y tú también puedas predecir la trayectoria de las huellas. Es decir, que tú resuelvas tanto el lugar por donde va a caminar, la trayectoria del centro de masa y por dónde va a ir pisando. Este es el objetivo de un control basado en modelos. Se le llama Model Predictive Controller, el cual nos permite resolver el problema de navegación. Aquí no hay video. En un trabajo subsecuente, se vieron que si por donde pasa el robot hay un obstáculo, obviamente va a chocar con él. Entonces necesitan modificar el generador de marcha humanoide. Se me olvidó mencionar, esto de aquí es el generador de marcha humanoide, una ecuación nada más, ¿ok? Esta ecuación lo modificaron los franceses por ahí del 2010 y dejaron los mismos términos que los japoneses, pero le añadieron otros dos términos adicionales, que son las referencias de velocidades del centro de masa. Es decir, a robot le dicen, muévete tanto en X como Y a tal velocidad. Les dicen a qué velocidad de referencia se deben mover. Y adicionalmente, este problema ya te resuelve por dónde deben ir colocados los pies, las huellas de los pies. Te da los controles que son los jerks y a su vez la posición de los pies. Es decir, que tú ya obtienes tanto bueno, obtienes a partir de los controles la aceleración, velocidad y también las huellas por donde va a caminar. Pero aquí necesitas información métrica. Aquí todavía no le están metiendo imágenes. Aquí les voy a mostrar un ejemplo en video de esa caminata de Android Earth, por si no me equivoco en el video. En este yo programé todo y lo simulé en este robot japonés. En este robot japonés se tiene que mover a 0.1 metros por segundo, tanto en X como Y, y a su vez tiene que estar rotando 0.1 radio, no, creo que 10 grados cada vez. Entonces, esta es la trayectoria del centro de masa. El robot no sabe qué hacer, solo se está moviendo porque yo le digo, muévete a tal velocidad y ve rotando. Es decir, pues, prácticamente no hace nada. Hay que hacerle ciertas modificaciones para que ya me sirva en la navegación. Ahí se va a llegar hasta que yo le dé un paro, ¿no? Le doy un final o número de iteraciones adicionales. Ok. Otra vez los franceses continuaron trabajando y ellos ya empezaron a acoplar el control visual con el generador de marcha humanoide. El generador de marcha humanoide, recuerden que solo necesita la velocidad del centro de masa de referencia y el control visual les había mencionado que necesitan la velocidad de la cámara. Entonces ellos primero con control visual estiman la velocidad de la cámara y luego la pasan al centro de masa. Toda la optimización del generador de marcha humanoide se hace en el marco de referencia del centro de masa. Este no es un problema sencillo porque tienes que cancelar el sway motion. ¿Qué es el sway motion? Cuando un robot humanoide va caminando, se va moviendo de la manera lateral. Eso viene ya de manera innata con los humanoides y es imposible quitar. Y ellos lo cancelan de manera matemática para poder ahora sí aplicar el control visual con el generador de marcha humanoide. ¿Ok? Estos fueron los primeros trabajos, que fue en el 2011, si mal no recuerdo. Y en el 2014 empezaron a trabajar lo que se le conoce como Visual Predictive Control, que es ahora predecir las características o los puntos dentro de la imagen a lo largo del tiempo mediante el control predictivo. Entonces aquí tienes 4 puntos en el ejemplo. Tú lo puedes predecir la trayectoria en un tiempo futuro. Puedes ir tú viendo cómo se van a mover a lo largo de la caminata del robot. Eso fue un trabajo de Aliber en 2010. Y en 2014, ya gente de compañeros del CIMAT modificaron el generador de marcha humanoide para meterle términos visuales. Ellos quitaron las referencias de velocidades y metieron referencias puntos. O sea, 4 puntos dentro de la imagen de la cámara del robot. A este enfoque se le llama control predictivo basado en modelo y tiene una desventaja. Si necesitas puntos específicos y si algún punto es obstruido, el control va a fallar. Entonces, si el robot va caminando por un lugar donde hay obstáculos, no va a pasar nada, siempre y cuando tampoco pierda el tracking o la detección de puntos durante la trayectoria del camino. Entonces, esa fue la primera contribución ya en Visual Predictive Controller con los humanoides. Como les dije, la desventaja de ese método es que si pierdes un punto, el control falla. Entonces, ya mi propuesta fue agregar visión también
modificar ese término, pero buscando la forma en que si desaparecen puntos, no me importe. Y para eso decidimos utilizar lo que se les conocen como restricciones geométricas. Entre dos pares de imágenes hay restricciones geométricas como la restricción epipolar. Generalmente se representa con matrices de 3x3 y hay varias, pero las que nosotros trabajamos son la matriz de homografía y la matriz esencial. Lo que tenemos que hacer es detectar puntos en dos imágenes, hacer el macheo de puntos, es decir, un punto que está aquí lo rastreo y lo encuentro aquí. Hago el emparejamiento de puntos y a partir de métodos numéricos yo puedo estimar esa matriz de homografía, que le repito es una matriz de 3x3, pero esa matriz de homografía la puedo detectar con al menos 4 puntos. Si yo a lo largo del camino pierdo un punto o dos, yo puedo detectar otros puntos y aún así puedo estimar la homografía. Entonces no me importa que desaparezcan puntos o que algún obstáculo me ocluya algunos, porque yo puedo aún seguir estimando la homografía. Claro que si me tapa todo, pues ya no puedo hacer más que sí, aplicar otra estrategia de control. Ok, estas son las dos restricciones visuales entre pares de imágenes con las cuales estuve trabajando, que son la homografía y la matriz esencial. La homografía en términos prácticos se estima con puntos detectados en un plano y la matriz esencial con puntos detectados a diferentes profundidades. Lo que propusimos entonces fue ahora meter estas restricciones visuales dentro del generador de marcha humanoide y plantear nuestro problema de optimización para obtener la trayectoria de los pies, el centro de masa y los controles. Fijamos algunos marcos de referencia y así aplicamos lo que son multiplicaciones de transformación homogénea para nosotros dejar, recuerden que las homografías y las esenciales están en el espacio de la imagen, pero yo la optimización lo tengo que hacer en el marco de referencia robot, es decir, tengo que aplicar álgebra para transformar del espacio de la imagen y dejarlo en función de los controles, los jerks. Entonces aplicamos algo de álgebra allí y obtenemos, bueno, este es primero el planteamiento. Este ya es nuestro generador de marcha humanoide acoplado. Acoplado porque ya el control visual lo hago directamente dentro de la optimización. El enfoque anterior, donde primero obtenían la velocidad de la cámara y luego se lo pasaban al generador de marcha humanoide, se le llama enfoque desacoplado. ¿Okay? El enfoque acoplado de puntos también se le conoce así. Entonces, nuestro enfoque fue añadirle o cambiar mi término de referencia, donde estos son elementos de las restricciones geométricas. Como las matrices son de 3x3, yo elijo 6 elementos, porque además estamos trabajando en el plano, solo estamos trabajando en el XY y una rotación alrededor de la Z, y con 6 elementos de estas matrices es más que suficiente trabajar. Le añadimos además otros dos términos, que son penalizaciones de la aceleración. Cuando el robot va a iniciar la navegación, el error entre la imagen inicial y la imagen de referencia es muy grande y por lo tanto necesita hacer un arranque muy fuerte. En algunas ocasiones se nos caía, o sea, arrancaba tan fuerte que me desbalanceaba el robot y me lo tumbaba. Entonces con eso penalizamos, es decir, que acelere de manera gradual, que arranque suave y entonces ya vaya acelerando. Esos términos significan esa partecita. Ok, todo esto es un problema, se modela con un problema de optimización cuadrática donde todas las variables tienen que ser lineales. El problema, cuando metemos rotaciones, me aparecen senos y cosenos. Entonces el problema se complica, se convierte en algo no lineal. Y nosotros, bueno, esto es lo que decía, todas las ecuaciones son lineales con respecto de las variables, los jerks. Estos son los jerks. Todos son lineales con respecto de las variables. Entonces ya nosotros podemos meter esto en nuestro generador de marcha humanoide, despejamos, optimizamos, minimizamos y obtenemos los controles. Pero en la parte no lineal, nosotros agregamos dos variables. Teníamos los jerks y las posiciones de los pies, pero además tenemos los jerks de las ¿cómo se llama? Aceleraciones angulares, pero tenemos dos. Tenemos la aceleración angular del torso y la aceleración angular del pie en el aire, que también debemos tomar en cuenta, que también se hizo un modelo matemático. Y en términos simples, la restricción o el elemento de una restricción geométrica tiene esta forma, donde estos dos términos son no lineales. ¿Ok? Entonces tenemos dos enfoques, un enfoque lineal. En el enfoque lineal lo que primero que hacíamos es, ok, a partir de las aceleraciones angulares que tenía el robot, nosotros estimábamos mediante otro problema de optimización los ángulos adecuados para llevar al robot. Es decir, primero optimizamos los ángulos, lo pasamos al generador de marcha humanoide, se hace lineal, resolvemos el problema de manera lineal y ya mandamos los controles. En este otro enfoque no lineal resolvemos todo directo. Entonces,
o resolvemos el problema de optimización no lineal y nos da todo de un solo paso. Y estas son el caso de las homografías. Eso lo quería dejar aquí para el final. ¿Por qué uso homografías y matrices esenciales? Porque me codifica la rotación y la traslación entre dos cámaras. En donde esta cámara me representa la imagen tomada en la posición objetivo y esta la cámara actual. Es decir, que yo a partir de esas restricciones visuales puedo estimar la orientación entre las cámaras y un vector de traslación hasta un factor de escala. No puedo obtener la traslación directa porque recuerden que en imágenes no obtenemos la tercera coordenada de profundidad. Entonces, nosotros a partir de las imágenes estimamos la pose del robot. Por eso no necesitamos otros sensores. La matriz esencial también codifica la matriz de rotación y el vector de traslación y tenemos estos elementos para los dos casos lineales y no lineales. Ok, ya mostrando los resultados. Muy bien. Ok, esperemos tranquilo aquí. Lo que utilizamos es usar los parámetros físicos de robot humanoide HRP2. Nosotros encima no tenemos ese robot humanoide, pero usamos los parámetros. Aquí les voy a hacer una invitación a los que quieran ir a implementar mi código a Francia. A ver quién se anima, ¿no? Ya tengo el código, nada más necesito manos ahí que se animen a este robot particular, ¿no? En todos los experimentos, la posición está en 0,0 y en los robots no está orientado, está todo derechito. Se denota con la letra Cook, ¿ok? La condición de terminación son un número de máximo de iteraciones, el cual yo especifico en cada caso. Ahorita les voy a mostrar resultados de simulación. Las imágenes de referencia las voy a denotar como image R y la actual como la IC. Los vamos a simular ahorita con puntos. Nosotros simulamos el modelo de proyectivo de la cámara en C++ y además le agregamos ruido gaussiano a los puntos. Es decir, nosotros estamos simulando una cámara ruidosa. Y aquí están los resultados. En este primer cuadro se ven las huellas, es una vista superior de la caminata de robot. En azul está el ZMP que debe permanecer dentro de las huellas y en rojo está la trayectoria del centro de masa. Debe partir de aquí, su posición objetivo debe estar en 4,2, orientado 36 grados. No, aquí está 30 grados. La posición objetivo debe estar en 4 en X, 2 en Y y rotado 30 grados con respecto del eje horizontal. Y aquí mostramos los puntos. En azul son los puntos en la posición inicial y rojos son los puntos en la imagen a la cual tiene que llegar. Y estos colores son la trayectoria de los puntos a lo largo de la caminata. Aquí mostramos los elementos de la matriz de homografía. Para que yo sepa que el robot ha llegado a su posición final, esta matriz tiene que convertirse en la matriz identidad. Es decir, los elementos 1, 1, 2, 2 y 3, 3 tienen que irse a 1 y el resto de los elementos a 0. Aquí se ve una oscilación. ¿Por qué se da esa oscilación? Recuerden que hay un movimiento lateral, el sway motion. Esas velocidades no se pueden quitar. Si ustedes en un movimiento lateral les da una velocidad suave, hay un error ahí de por medio. Me llegó a pasar. A lo mejor hasta les dan un premio en el ICRA por quitar el sway motion. Otro experimento es, ok, el robot se mueve, tiene una cámara, son como sus ojos. ¿Qué pasa cuando yo le apago la cámara? El robot puede seguir caminando. Este es un ejemplo. El robot llega a su posición objetivo y a partir de aquí le apago la cámara. Y el robot sigue caminando pensando que ha llegado al objetivo. Después de, creo que le puse 2 segundos, si mal no recuerdo, el robot le volvió a encender la cámara. Se dio cuenta que ya se pasó de la posición objetivo y regresa a esta posición inicial. De hecho, aquí se ve en negro los puntos durante el tiempo en el que él se apagó. Se fueron después de la referencia y una vez que el robot se dio cuenta que tiene que regresar, pues lo hace. Y aquí se ve en las homografías, ¿no? ¿Qué utilicé? Oye, si se apagó la cámara que usaste, recuerden que yo predigo todo. Predigo la velocidad de la aceleración y también predigo los elementos de las homografías. Entonces yo le pasaba la predicción de los elementos de la homografía. Aquí es el instante en el cual voy a abrir los ojos y pues se ve que hay un error y empieza otra vez a converger hacia el error, hacia cero. ¿Ok? Estas son las velocidades. Esta es la velocidad angular, la velocidad en azul es cuando empieza a arrancar, va disminuyendo conforme se acerca al objetivo. Eso fue con la matriz de homografía. También hicimos experimentos con la matriz esencial. Recuerden que la homografía de los puntos tienen que estar en un solo plano y la matriz esencial puede detectar puntos a diferentes profundidades. ¿Ok? Pero adicionalmente a esto, cuando usamos la matriz esencial,
me aproximo al objetivo y por métodos numéricos yo no puedo estimar esa matriz, se indetermina. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos lo que se le llama una imagen virtual. En la imagen objetivo, elevamos esa imagen a cierta altura para que cuando vayamos llegando al objetivo no se me determine y yo lo puedo seguir estimando con métodos numéricos. Ok, ese es otro problema muy complejo que también nos tuvo que enfrentar y planteamos el mismo movimiento. Aquí le apago la cámara en el instante en 3,1. El robot ahí piensa que ya llegó, ahí se queda. Vuelvo a encender la cámara, se da cuenta que todavía no llega al objetivo y sigue caminando. Estos puntos en verde son los que correspondientes a la imagen virtual que tengo que elevar para que yo pueda seguir estimando mi esencial. Y aquí ya pues se ve todo empalmado la trayectoria de los puntos. Aquí se ve otra vez los elementos de la matriz esencial. Todos los elementos tienen que llegar a cero en este caso. Y aquí se ve cómo cambia. Según el robot piensa que llegó al objetivo, abre los ojos y necesita arrancar de nuevo. Por eso se ve este cambio aquí en la gráfica de la velocidad. Ok, se llegó la pandemia, nos tuvimos que encerrar y yo me quedé con la emoción de meterlo en el robot. Entonces, pues, como ya estábamos encerrados, tuvimos que usar un simulador. ¿Y cuál usamos? El que se usa para retos en Japón, que es el JRVC1. Y aquí les voy a mostrar una serie de experimentos ya en video. Son 3 experimentos en los cuales ya trabajo con el robot. Y aquí observo la imagen que está viendo actualmente el robot. Estos puntos en magenta son los que necesita detectar para estimar la matriz de homografía. Y acá se ve la evolución de esos elementos de la homografía. Observen este en verde, va oscilando. Ese se debe otra vez al sway motion del robot, de la caminata. El robot tiene que llegar a una posición final por aquí, también es en X está en 3,2 igual, el mismo experimento para probar, obviamente al inicio, pero observen aquí, este elemento debería llegar a cero. ¿Qué pasa? Que nosotros pudimos obtener qué tanto el ángulo en el cual estaba rotando. Es decir, esto se lleva a la rotación de sway motion, obtuvimos ese ángulo y lo quitamos mediante una multiplicación. Aquí ya se ve ese elemento que se ha rectificado. Pero en los experimentos, en la ubicación, el robot llega a la misma posición, no hay mucha ventaja. Lo único que nos hace, como hay multiplicación de matrices, nos ralentiza, gastamos tiempo de cómputo, entonces nos lo hace más lento. Por lo que a partir de aquí, pues ya no lo usamos la rectificación, dejamos ese elemento sin multiplicar y ahora lo que vamos a mostrar es el mismo experimento, pero les dije que si se tapaban puntos, esto debería continuar. Entonces aquí le puse un mueblecito para que tape algunos puntos aquí. Cabe mencionar que este mueble no está dentro de la ruta del robot, es decir, todavía no es un obstáculo para él. Solo le estaba tapando puntos, pero aún así el robot puede estimar la matriz de homografía. Ya le quité esa multiplicación de rectificación y el robot va a llegar a su posición final sin ningún problema debido a esta que puede estimar puntos en varias, ¿cómo se llama? En otras esquinas. Necesita puntos de interés. En este caso usamos puntos ORF. ¿Ok? Bien. Eso es un control entre pares de imágenes. Ah, otra cuestión. Aquí la imagen de referencia le puse mucha textura. Nosotros necesitamos puntos. Cuando mandamos un artículo, un revisor nos dijo que le cambiáramos la textura y a ver si es cierto que seguía funcionando. Entonces lo que hice fue encontrar una imagen de internet, le puse ahí un vitropiso y se detectan menos puntos. Y aún así, creo que aquí también hay video. Según yo había. Ah, no, está en el que sigue. Aún así el robot, bueno, porque esta toma es la caminata, el robot llega a su objetivo. Esta es la trayectoria de una vez que hice el video, más bien que hice la navegación en el robot, guardé todos los puntos y grafiqué, ¿no? Esta es la trayectoria que siguió con la imagen con mucha textura y con la imagen con poca textura. Llegó al mismo objetivo, no hubo problema, entonces pues ya. Ahí se muestra de nuevamente que este método funciona. Aquí, aquí estaba el video.
Ahí está, debe llevar también en la posición, creo que 5,2 con 10 grados y el fondo se lo cambié. Aquí ya no le puse por cuestión de tiempo lo siguiente, cómo se van viendo los puntos en la cámara actual, cómo se van viendo los elementos de la homografía, pero aún así el robot llega a su posición final sin ningún problema, aunque detecte pocos puntos. Lo que tiene que hacer es detectar al menos 4 para que pueda estimar la matriz de homografía. Si estima menos puntos, esto falla y aplicamos otra técnica de control, que es darle velocidad hasta que encuentre más puntos, que es la misma que puse cuando apagué la cámara. Ok, una comparación. Muchos me van a decir, oye, pero ya están los sistemas SLAM. Compárate con un sistema SLAM para ver qué pasa. Un sistema SLAM es un sistema de localización y mapeo simultáneo que es muy conocido en robótica, el cual el robot va navegando y reconstruyendo el mapa al mismo tiempo. Y aquí también tuve que trabajar y acoplar el SLAM a mi robot para compararme. Y este sistema lo que hace es estimar la posición de la cámara. A partir de la posición de la cámara, yo hago el enfoque desacoplado. Encuentro la velocidad de la cámara, se lo mando al generador de marcha humanoide y empieza a moverse. Y aquí está la trayectoria de el SLAM. El SLAM les digo que es un método que me permite calcular o estimar la pose de la cámara. Aquí se ve que ya no concuerda la estimación de la cámara, la cámara está montada aquí en la cabeza, pero aquí en azul se ve que está haciendo una mala estimación. Entonces ese método de SLAM, por obvias razones, no va a funcionar mejor que el nuestro porque ese tiene otro objetivo, pero también nos los pidió un revisor para que comparáramos. O sea, nosotros lo hicimos, pero realmente no valió el caso, pero pues, es algo interesante. Porque no es justo comparar con SLAM, para eso me refiero. Ok, pues ya camina, ya le metes visión, pues ¿qué pasa si hay obstáculos? ¿Es capaz de evadirlos? Y si es así, ¿cómo le vas a hacer? Pues otro problemota es primero detectar con una sola cámara el obstáculo. Y una vez que ha detectado la cámara, mandar todo al generador de marcha humanoide. Lo que hicimos fue, una vez que detecta el obstáculo dentro de la cámara, proyectar líneas con la matriz de calibración de la cámara y a partir de estas líneas nosotros generamos restricciones dentro del problema de optimización. Es decir, si el obstáculo lo encuentras aquí, ya sea que lo mandes por acá o lo mandes por acá, pero nosotros haciéndolo todo de manera automática. El robot lo hace solo. Si detecta el obstáculo, se activa este método de evasión y lo logra hacer. Repito, todo estaba en pandemia y de hecho no terminé, acabé el doctorado en pandemia y por eso no lo pude implementar. Y esa es mi invitación. Si alguien hay un curioso, bueno, ahí va. Estas líneas son las que proyectaba al detectar el obstáculo. El robot tiene que caminar por aquí. Aquí no muestro las gráficas porque hice los experimentos sin obstáculo y con obstáculo. Sin obstáculo lo pasa por aquí y llega al objetivo de manera directa. Aquí se ve que hubo una trayectoria, una maniobra para poder esquivar el obstáculo. Hubo puntos de oclusión y hubo un obstáculo dentro del camino del robot. Entonces él solito lo logró evadir, pero es un experimento relativamente sencillo. ¿Qué pasa si está un obstáculo frente a él? En este experimento, el robot tiene que caminar derecho hasta la posición 3,0, pero dentro de él hay un obstáculo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el robot? Irse hacia atrás, primero detectarlo, se va hacia atrás, se va a empezar a mover de manera lateral y luego empieza a avanzar. Y estas son las líneas que está indicándole que está detectando el obstáculo. Entonces está proyectando hacia dónde está el obstáculo y ya. Ahí está la mano, vean, no choca. Y ya llega a su posición final. Entonces, eso fue lo de los últimos trabajos. Y ya para terminar el doctorado. No, falta algo más. Bien importante, se me estaba yendo. Les había dicho al inicio que el control era entre dos imágenes nada más. La navegación es entre un conjunto de imágenes. Entonces tuve que modificar todo otra vez el generador de marcha humanoide. Aquí ya no puse las ecuaciones porque están horrorosas y solo muestro los resultados. Necesitamos navegar a través de pares de imágenes utilizando muchas matrices esenciales, mucha matemática, y aquí solo le muestro los resultados. En este experimento, ya por simulación y por tiempo, aquí están las tres imágenes de referencia.
El robot debe llegar primero a esta posición, luego a esta y luego a esta. El robot va caminando primero a su primera posición, de ahí llega, se mueve al siguiente objetivo y se mueve al siguiente objetivo, que es el objetivo final. Aquí se ve la trayectoria. Aquí en esta disminución de la velocidad se da porque va llegando aquí al final, empieza a detenerse un poco, pero sigue avanzando. Y aquí está otra vez el cambio. Aquí de hecho no se nota todo porque es un cambio suave y llega hasta acá. Hicimos varios experimentos. En otros experimentos que ya no muestro aquí, cuando va llegando a cada objetivo, disminuye la velocidad y luego arranca. Eso es peligroso para los robots. Tiene que seguir una trayectoria relativamente suave. Entonces estuvimos modificando ahí las ecuaciones de tal forma que esto fuera lo más suave posible. Y ya para concluir, ¿qué pasa cuando el robot debe pasar por un corredor estrecho? Ahorita todo estaba fijo, la cabeza estaba fijo al centro de masa, no había una rotación entre ellos. Entonces, si el robot rotaba, rotaba el centro de masa con todos los pies y toda la cabeza. Hay posibles escenarios en los cuales el robot puede pasar de manera lateral, pero la cabeza, recuerden que siempre tiene que estar viendo el objetivo, porque si no se pierde puntos y yo no lo puedo controlar. Entonces se volvió a modificar el generador de marcha humanoide, se generaron variables más. Aquí ya no muestro la ecuación porque está ofensiva. Y aquí muestro el experimento. En azul muestro la cabeza, cómo se va viendo hacia adelante, y estas son las huellas, cómo aquí empieza a dar la vuelta, se mueve, sale del pasillo, vuelve a rotar y llega a su posición final. Esto en verde es el centro de masa, el cuerpecito visto desde arriba. Aquí se ve cómo empieza a rotar, se mueve de manera lateral, sale del pasillo, vuelve a rotar y sale a la posición objetivo. Y aquí se ve en la gráfica de la orientación, no hay orientación, pero la cabeza rota totalmente, sale del corredor y regresa a su rotación original, ¿no? Estos son los elementos de la homografía y aquí se ve todas las velocidades y aquí se ve las velocidades angulares cuando entran y salen del pasillo, se ve que hubo un cambio, ¿no? Y ya para finalizar, pues las contribuciones particulares fue integrar unas restricciones visuales al modelo de locomoción humanoide ya muy conocido. Eh, También metimos lo que es la evasión de obstáculos, la estrategia de control basado en imagen extendida para la navegación entre pares de imágenes y se añadió un grado de libertad adicional que fue la rotación de la cabeza del robot. Como trabajo futuro, hay otra restricción visual entre tres imágenes conocida como el tensor trifocal, que es una matemática más general y es una restricción más robusta en esta etapa de locomoción humanoide. Esa la apenas estamos modelando. Y otro propósito es estimar la huella de los robots dependiendo del tipo de escenario, si está rotado, si puede pisar o no. Es decir, tenemos que buscar el área por el cual el robot te permita caminar, si no se va a caer. Un algoritmo, el algoritmo de detección fue algo bien simple, un típico clásico de segmentación de imágenes, no hubo mucha complejidad. Entonces, estamos trabajando en algoritmos de inteligencia artificial aplicado a la detección de obstáculos y meterlo en la parte de navegación. Y pues era una gran contribución meterle más imágenes, no solo tres, meterle ya en el robot real, obviamente, que aquí está. Pero antes de eso, los experimentos solo los hice en el simulador con la matriz de tomografía. También se necesita hacerlo con la matriz fundamental, que es la misma matriz esencial, y el tensor trifocal. Y esto es lo que les vengo a invitar también, implementarlo en un robot now. O sea, el código ya está hecho, ya está listo para implementarse, pero lo que no hay es tiempo. Entonces, lo que necesitamos es ayuda. ¿Ok? Cualquiera que se pueda ahí juntar con nosotros o platicar, lo vemos, ¿no? Y por la atención gracias por su atención y pues, eso es todo por mí. Por mi parte, si hay preguntas. ¿Qué tal? Muy, muy buena plática, muy interesante y con mucha alimentación. Mi pregunta va en el modelado del robot, en el diagrama donde modelas el péndulo con el carro. ¿Ahí consideras, por ejemplo, el rebote del pie? ¿O va incluido, por ejemplo, en los jerks, ese rebote?
No, de hecho es un modelo muy simplificado, en el cual también estamos suponiendo que no hay fuerzas de repulsión del piso hacia el robot. Entonces estamos diciendo que no hay fuerzas, estamos suponiendo todo, incluso estamos suponiendo que la altura no va variando. Cuando el robot va caminando, obviamente va haciendo la variación de la altura. Entonces hacemos tan simplificado el modelo que no consideramos ni el rebote, ni que hay fuerzas por el rebote, y tampoco que hay variación en la altura del centro de masa durante el caminata. Sí, entonces ahí, por ejemplo, en el control que usan, me imagino los jerks, como cuando tú vas en una bicicleta, ¿no? Entonces, esa derivada en la aceleración, ese impulso que le hagas para cuánta velocidad le vas a estar dando en el momento, ¿no? Ok, por eso. Ujú. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, gracias por la presentación. Yo nada más tengo una pregunta en cuestión de los puntos característicos. O sea, ¿cuáles son los puntos para decir, no, pues puedes ir para adelante y cuáles a ignorar? O sea, ¿cómo es que no detectó puntos en el obstáculo? ¿No? Nosotros lo que hacemos es otro algoritmo de segmentación. Mediante la cámara y los controles que vamos teniendo en el instante, nosotros predecimos cuáles caen dentro del obstáculo y los desechamos. Entonces, solo tomamos en cuenta los que están afuera. Pero eso sí no lo muestra aquí. Pero sí es una buena pregunta. O sea, nosotros predecimos dónde van a caer, hacemos toda la multiplicación de matrices necesaria, limpiamos esos puntos, segmentamos también y los quitamos de ahí. Y solo utilizamos los que están alrededor del obstáculo. Y son puntos OR. No me preguntaron ahí cuáles son. Porque pues todavía es un problema bastante abierto, ¿no? O sea, cuando sale Elon Musk que va a construir eso, pues no es como un cohete espacial que ya están los modelos desde antes, ¿no? Pero en la robótica todavía está todo muy abierto los problemas, que más o menos ahorita para estas fechas, la comunidad de robótica, ¿qué problemas está tratando de atacar? En particular con los humanoides, el evitar el que se caigan. Por eso muchos están haciendo las pruebas de balanceo, lo empujan, es evitar que se caigan y también lo hacen en terrenos no planos, porque todo aquí una suposición es que todo camina sobre terreno plano. Entonces los trabajos que están enfocando, lo que les mencionaba es buscar dentro de los terrenos, tanto oblicuos, como le quieras llamar, donde el robot puede pisar que no se caigan. Entonces ahí si pisas sobre un terreno muy frágil, necesitas saber y detectar de cierta forma y aplicar una fuerza, la necesaria para que no apliques. Eso desde la parte de la locomoción. En la parte ya de manipulación, ya viste que ya sacaron el robot Apolo, creo que fue en Volkswagen, no me acuerdo, en Alemania. Están trabajando más que en el grasping, en cómo de agarrar las piezas. Entonces están trabajando también con mucha visión para acercarte y ya aplicar otros algoritmos de control de fuerza para agarrar robotics y toda esa parte. Y aprendizaje por refuerzo también le están metiendo mucho aprendizaje por refuerzo a la caminata humanoide. Ahí, y las técnicas para detección de obstáculos, de objetos, y porque también otro problema es que ahorita los obstáculos están fijos. El otro reto que yo cual quiero trabajar es aprovechar un algoritmo de predicción de peatones para predecir eso. Un peatón yo lo considero como un obstáculo, pero se está moviendo. Entonces, si yo conozco la trayectoria o predigo la trayectoria del peatón, yo puedo meterlo a mi generador de marcha humanoide y tratar de verlo desde antes. Ese es otro, pero ese es ese con algoritmos, con redes neuronales. Eso lo están trabajando también ahí encima. Entonces, lo que ahorita lo que queremos es meter el generador de marcha humanoide con esa predicción de peatones. Y uno de los objetivos era meterlo a un proyecto de CONACYT para manejo de hospitales. Por el momento no lo aprobaron, pero en el IMSS ya nos permitieron usar un robot con ruedas.
Entonces vamos a meter un robot con ruedas, pero utilizando toda esta metodología que me preguntas. Hola, muchas gracias por la plática. Yo tengo duda de saber si en este momento el robot sabe qué son los obstáculos. El robot tiene consciente de qué ya está clasificado, qué está viendo, qué obstáculo es, o simplemente dice, hay un obstáculo enfrente de mí y yo me voy a mover, no sé qué sea, pero me voy a mover. Sí, ahorita lo único que sabe es que me aparece algo y lo tengo que evitar. No sé qué, pero lo tengo que evitar. De hecho, lo que estábamos trabajando, un estudiante ya se fue a Italia a trabajar, entonces ya se quedó ahí, es con las redes neuronales con una cámara monocular estimar, saber qué objeto es y saber si es necesario moverte o seguir caminando porque sabes que no te va bueno, no te va a obstruir realmente cuando vas caminando. La otra es estimar la profundidad para ahí meter, ¿cómo se llama? Otro modelo matemático de repulsión para también ir evadiendo el obstáculo desde antes. Entonces, ese es el otro trabajo, pero hasta ahorita, de hecho, el algoritmo es bien sencillo que solo detecta el color amarillo. Por eso lo puse en amarillo. Sí, entonces si ve algo amarillo es un obstáculo para él ahorita en esta simulación, pero ya lo tenemos para cualquier objeto, pero no sabe qué es. O sea, no sabe que lo tiene que evitar. ¿Alguien más aquí? Sí. Gente que esté cerca. Muy buena plática, Noé, me gustó mucho, pero tengo una duda. Tú decías, o más bien comentas, que es injusto para el Slam ser comparado contra este. Ajá, obviamente porque este es específico para algo y el Slam es multipropósito. Entonces, ahí me surge una duda. Tú estás usando como puntos característicos los ORP y, ajá, y el slam contra el que estás comparándote es ORP slam, usa puntos ORPs para poder localizarse igualmente. Entonces mi pregunta es si se podría nutrir el ORP slam con las matrices de homogeneidad que estás utilizando y la otra que no me acuerdo cuál fue el nombre que le diste para hacerla más robusta. O sea, ya no en torno al problema que estamos tratando ahorita, sino que le facilite al slam localizar mejor la posición de esos puntos. Pues sí, nada más. Muy buena pregunta. Recuerda que una parte del slam es el problema, ¿cómo se llama? Estimación de la pose es un problema de optimización. Entonces, sí se puede ayudar siempre y cuando tú tengas una buena computadora. Bueno, aparte del slam es pesado, pero porque hacer el matching de puntos, ya tanto demografía con esenciales lo haría todavía más pesado. Entonces, teóricamente tal vez sí, pero no sé qué tanto conveniera en el momento de ya de implementarlo, porque sí sería de por sí es lento. Creo que con ese macheo de tanto la matriz esencial, porque la matriz esencial es un método de raza que te necesitas que andar haciendo iteraciones para obtener la adecuada. No sé qué, a menos que tengamos no sé si en la Javier misma lo puedas hacer, pero sería interesante porque sí lo podrás meter en el modelo de optimización. Entonces, teóricamente sí podrías estimar mejor, pero al momento de implementar ahí no sé qué tan conveniente sea, pues habrá que intentar. Es otro paper allí. ¿Otra pregunta? Mm, ah, Gracias por la plática. Yo no sé nada de robótica, pero me surgió una duda. Espero que no sea como muy tonta. Es que, según entendí, se guía por las imágenes, ¿no? O sea, como que tiene unos puntos de referencia al fondo y son con los que se va a estar guiando.
Pero si tú mueves estos puntos de referencia a otro lugar que tenga que recorrer otra trayectoria, ¿puede así caminar hacia allá o tendrías que volver a reprogramar todo para que hiciera otra trayectoria? O sea, por ejemplo, tengo mis puntos a los cuales se tiene que mover aquí. El robot va caminando hacia ellos y de repente los cambio para acá. Sí, siempre y cuando los pueda seguir viendo desde donde está. O sea, esto tiene los puntos que está aquí en la referencia, los tiene que observar parcialmente donde está. Si observa al menos 4 puntos de allá, sí se va a ir hasta allá. Pero si ningún punto aparece, entonces ya, no va a hacer nada, va a fallar. Que ahí en ese caso imagino que sea como en el target sería algo dinámico, ¿no? Una persona moviéndose, por ejemplo, que tenga aquí en su estómago una marca. Digo, sí, siempre y cuando todos los puntos no se salgan de la imagen. Se podría ir hasta allá. De hecho, se tendría que ir hasta allá. Lo único que va a pasar es que va a ser como que un cambio bruto de velocidad. Lo que tendríamos que modificar serían los parámetros de aceleración nuevamente para que haga un cambio suave. Pero sí, se podría con esa condición. Es muy buena pregunta, no es ninguna tonta. Sí, un problema complejo. Otro paper ahí. ¿Alguien más? Hola, gracias por la plática. La pregunta que yo tengo es en el problema que hizo de que hay un obstáculo, el robot decidió que primero tenía que caminar para atrás para poder evadirlo. Entonces, como en el problema de optimización, ¿cómo va o bueno, qué término tienes que poner tú o de qué forma es el que hizo que el robot tomara la decisión de que primero tenía que hacer esa marcha hacia atrás y ya después ahora sí empezar a caminar hacia adelante? Primero, proyectamos las líneas. Las líneas están en función de los jerks. Esas líneas, de hecho, metemos 3. Son 2 aquí y una que las parte aquí. Entonces, nuestra parte o donde el problema se puede encontrar solución está dentro de esta región. Si el robot está muy cerca, entonces se tiene que ampliar esta región hacia atrás. Y eso lo meto en el generador de marcha como restricción en el problema de optimización. Aquí meto las líneas como restricción. Entonces se restringe a moverse dentro de ese espacio y el único espacio, como está enfrente de él, otra vez regreso acá. Como el espacio está muy pequeño, el único espacio por donde puede encontrar una solución es hacia acá atrás, ¿no? Entonces por eso empieza a moverse hacia atrás y ya empieza a haber más espacio de acá por el cual se puede mover. Entonces la solución se puede tener por este lado, ya sea que se mueva para acá o para acá. Pero es debido a esto, que aquí hay poco espacio. Aquí no pueden caber sus huellas de robot. Si el robot llega a tocar la huella en esta línea, entonces está violando la restricción. Por lo tanto, para no violar la restricción, tiene que caminar hacia atrás. Tiene que controlar un punto anterior. Eso es lo que está pasando. Hey, el robot lo decide, yo no le digo. Él lo que decide es depende. En la imagen, si el obstáculo está muy a la izquierda, entonces camina hacia la derecha. Si el obstáculo está muy a la derecha, entonces tiene más espacio de moverte hacia la izquierda. Pero eso se lo digo yo, depende de dónde está el obstáculo en la imagen. Pero ahí sí decide solo. Pero siempre y cuando el optimizador te dice que no se va a violar la restricción aquí. Entonces el que lo decide es el problema de optimización. ¿Alguna otra pregunta aquí en León? Aguascalientes, no sé si tengan alguna pregunta. Voy a revisar. No, muchas gracias. Muy bonita la plática, muy ilustrativa. Muchas gracias. Ok. Bueno, excelente. Entonces, me voy a permitir a leer el reconocimiento del doctor Noé, ¿sí? El Centro de Investigaciones en Óptica, AC, CEO,
Otorga el presente reconocimiento al doctor Noé Guadalupe Aldana Murillo por su participación en la plática Locomoción humanoide en una memoria visual. Firma el doctor Alejandro Martínez Ríos, director de investigación, León, Guanajuato, 22 de marzo de 2024. Muchas gracias, doctor. Y bueno, muchas gracias aquí en León y Aguascalientes. Nos vemos volviendo de vacaciones. Hasta luego.